Inglaterra, 1550. El movimiento para suprimir el catolicismo es fuerte. Bajo el rey Eduardo VI, las iglesias católicas, las estatuas y las imágenes sagradas son destruidas o quemadas al azar. La reforma hace grandes avances. Toda Inglaterra siente el efecto de la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia Católica. En un puerto inglés cerca de Ipswich, varios marineros cargan en secreto en la rampa de un barco una gran estatua de madera, tallada a mano, de la Virgen. Ahora, a salvo a bordo, el barco sale de las costas de Inglaterra y zarpa hacia la ciudad portuaria italiana de Nápoles. Mientras se dirige, a través del Mediterráneo, hacia Nápoles, el barco es arrojado por una terrible tormenta y conducido a las costas de Netuno, una pequeña ciudad costera. Tan pronto como el mar vuelve a la calma, el barco hace 3 intentos de zarpar nuevamente hacia Nápoles. Pero cada vez surge una tormenta repentina y obliga al barco a regresar a Netuno. Después de un tercer intento, sospechando que el bloqueo de su salida está designado desde el cielo, descargan la estatua de la Virgen y la entregan a la gente del pueblo, que la coloca en la iglesia local, dedicada a San Roque. Tres siglos y medio después, una joven campesina camina hacia Netuno, desde un pueblo cercano, para comprar comida para su madre viuda y 5 hermanos y hermanas. Como de costumbre, se detiene en la iglesia para orar ante la hermosa estatua de María, la mujer por la cual le pusieron su nombre. Poco tiempo después, la joven virgen es asesinada en un intento de violación. Pero antes de morir, perdona a su atacante. Desde la corta vida y valiente muerte de esta joven campesina, Netuno y el mundo nunca han sido los mismos. Apenas 24 horas después de nacer en esta habitación, María Teresa Goretti fue llevada al párroco local de su pueblo en Corinaldo, Italia, y bautizada en esta pila bautismal. Era la tercera hija de Luigi y Assunta Goretti, y se convertiría en la santa canonizada más joven de la Iglesia Católica. Luigi Goretti provenía de una familia católica tradicional, era inteligente y trabajador. Assunta Carlini era huérfana, hecha inusualmente fuerte, a causa de una infancia llena de tristeza y privaciones. Los dos se conocieron mientras trabajaban codo con codo en los viñedos de Corinaldo, una ciudad medieval a 20 millas de la costa del Adriático. Se casaron aquí, en la iglesia de San Francisco el 25 de febrero de 1886, donde María Goretti fue bautizada y confirmada más tarde. Los recién casados recibieron un solo regalo de bodas. Esta imagen de la Virgen con el niño cuelga sobre la cama de la habitación donde María nació. La familia vivía en esta pequeña granja de piedra, como aparceros para el terrateniente Rocci.
Su casa campesina era simple, sin fontanería, ni electricidad. Solo lo indispensable. Luigi cultivaba maíz, trigo y uvas en esta pequeña parcela en la ladera detrás de la casa. Ellos podían mantenerse, pero con gran dificultad, ya que cultivaban uvas para el vino, y el vino era su producto principal. Los ingresos de eso eran muy bajos. Si hacían lo que diríamos, alrededor de $500 o $600 al año, de la venta del vino que elaboraban, ese hubiera sido un año muy rentable. Y necesitaban al menos $300 o $400 para poder vivir. Era una existencia dura. La mitad de todo lo que cosechaba o ganaba un parcero era para pagar al dueño de la propiedad. La riqueza estaba realmente establecida por la cantidad de tierra que poseías. El campesinado, si no tenías, no conseguías, ya sabes, si eras pobre, te empobrecías. Y ellos quedaron atrapados en eso. Eran agricultores y vivían en Corinaldo, y tenían una pequeña granja, y no tenían forma de expandir la granja. No tenían el dinero para invertir. No tenían el capital para invertir en el tipo de maquinaria que podría ser necesaria para obtener más producción de sus tierras. No había ningún mecanismo para que realmente adquirieran más tierras. Robert Bellard es primo de María Goretti, nacido en Estados Unidos. Su abuela nació en la misma casa que María en Corinaldo, y la conoció de niña. El trabajo y la pobreza eran el destino diario de los Goretti. Pero con confianza en Dios, comenzaron una familia. Su primer hijo murió en la infancia, pero pronto tuvieron 4 hijos pequeños y sanos, María y sus 3 hermanos. Pocos se daban cuenta, estos humildes campesinos, de que Dios estaba preparando una santa en medio de ellos. Pasó su infancia como todos los demás niños. Ella recibió su educación solo en casa, de mi esposo y de mí. La misma educación que impartimos por igual a los otros niños para que crecieran y se convirtieran en buenos cristianos. Hasta el momento en que estuvimos en Corinaldo, ella siempre fue buena. Pero no observé nada extraordinario en su comportamiento. Era una familia donde había pobreza, sí, pobreza material donde no abundaban los bienes materiales. Pero había mucha unidad, mucha relación personal y, por supuesto, mucho apoyo mutuo. María era una niña delgada y agraciada, con ojos color avellana y cabello castaño. Los biógrafos de Goretti creen que solo existen 2 fotografías de María Goretti. Se dice que la niña en el centro de esta foto, con el pañuelo, es la joven santa. María también se ve en esta foto, con su madre y sus hermanas, Teresa y Ercilia. Cuando era niña, a menudo, venía aquí al santuario del Incanchelata, o iglesia dentro de las puertas, para orar. La pequeña capilla estaba a menos de media milla de su casa. Visitaba el santuario con frecuencia, especialmente en el mes de mayo, para venerar la imagen de María, Reina de la Paz. Los Goretti compartieron la difícil situación de la mayoría de las familias italianas pobres a finales del siglo XIX. En aquellos días, 1 de cada 3 familias italianas emigró. Los padres de María renunciaron a sus lazos sentimentales con Corinaldo, con la esperanza de construir una vida mejor en Paliano, Italia, una zona agrícola más cercana a Roma. En la madrugada del 20 de octubre de 1897, cuando María tenía 7 años, los Goretti decían adiós a su querida ciudad natal, Corinaldo. Mientras abordaban el tren, en la ciudad costera de Ancona, María tenía la posesión más preciada de la familia. Escondida debajo de su brazo, la imagen de la Virgen. Paliano fue un paso adelante para los Goretti, aunque no por mucho. Luigi fue contratado, como agricultor arrendatario, por un gran terrateniente. Poco después de su llegada, estaban esperando su 5º hijo. Fue por esta época que Luigi comenzó una relación de trabajo con otra familia campesina, Giovanni Serenelli, y su hijo Alessandro, de 16 años. La asociación, más tarde resultaría ser una decisión trágica. Giovanni Serenelli era un vagabundo, abusivo y bebedor, que iba de aparcero de un lugar a otro. Nunca se le tomaron fotografías.
Antes de llegar a Paliano, Giovanni y su hijo Alessandro, de 16 años, vivieron y trabajaron entre los marineros a orillas del Adriático. La educación del joven Alessandro dejaba mucho que desear. Trágicamente, cuando era niño su madre trató de ahogarlo en un pozo. Una miseria que lo marcaría de por vida. Según su propio relato, su madre enloqueció, se suicidó. Su hermano murió de un susto terrible. Nadie sabe realmente lo que sucedió, pero el verdadero punto es que en esa familia debe haber habido un terrible secreto y un verdadero dolor. El padre nunca estuvo ahí para su hijo. El hijo fue, esencialmente, dejado solo durante bastantes años. Según lo que leí en los documentos de Ancona, él estuvo expuesto a la antítesis de lo que estuvo expuesta María Goretti. Ahora, tienes estas dos fuerzas convergiendo. Finalmente, el terrateniente de Paliano despidió a los Serenelli. Debido a su relación de trabajo con ellos, Luigi Goretti se vio obligado a irse también. Una vez más, la necesidad de emigrar era evidente. Debido a su situación financiera, Luigi continuó trabajando a regañadientes con los Serenelli. Y las dos familias se mudaron juntas. A través de algunos amigos se enteraron de una oportunidad en Le Ferriere, a solo 1 hora de distancia en la finca del conde Masolini. El nuevo hogar de los Goretti era deprimente. Se llamaba las Marismas Pontinas o los Pantanos. Era el páramo de Italia, que consistía en pantanos sin cultivar, cabañas aisladas, manadas de animales, arbustos y aire mohoso y maloliente. En aquellos días, no había fábricas. Solo había agricultura y ganadería. El terreno de los pantanos, el suelo era muy difícil de cultivar. Era difícil para los agricultores cultivar y criar cultivos debido a la condición del terreno. Las dos familias llegaron a Le Ferriere en una fría noche de febrero de 1899. Subieron la empinada escalera hasta su nueva vivienda en el piso superior de esta fábrica de quesos abandonada. La familia de María y los Serenelli tenían viviendas separadas, pero compartían una gran cocina común y la misma escalera. El conde Masolini había construido un edificio de granito, allí abajo, como almacén para su fábrica de quesos, y allí envejecía queso provolone, que es muy bueno en un suelo empapado, húmedo y cálido. Envejecen muy bien allí. Así que para eso se estaba usando el lugar, pero la fábrica de queso se había cerrado, por lo que había un edificio vacío. Y la familia Goretti había hablado con Domenico Cimmerelli y su hermana, para acompañarlos. Así que los dos grupos bajaron, y trabajaron muy duro, para drenar los campos, y despejaron unos 40 acres. Y plantaron eso, con trigo, y creció rico en grano pesado en ese suelo húmedo y aire cálido. Y bueno, el pobre Luigi trabajando de 16 a 18 horas al día para hacer un éxito de esta granja. Los Cimmerelli, que más tarde testificarían para la canonización de María, vivían en la casa junto a la quesería. Eran testigos de la vida cotidiana y el temperamento de María. Solía verla todos los días cuando pasaba por la puerta para sacar agua del pozo, pero nunca se detuvo. Era una chica seria, iba y venía rápida y ocupada, y no había reproche cuando la apodábamos la viejita. Teresa Cimmerelli. En La Ferriere, la mayor parte de la población estaba compuesta por campesinos migrantes. En el verano, la infestación de mosquitos se volvió tan insalubre que la iglesia local tuvo que cerrar durante varios meses. La Santa Misa se celebró a 7 millas de distancia. En Nettuno, cada año, la malaria reclamaría indefectiblemente una parte de los trabajadores. Conde Masolini siempre mantuvo un suministro fresco de ataúdes a mano para sus trabajadores. El conde y su familia vivían aquí, en su elegante finca de campo. Era un deportista que frecuentemente cazaba patos en las marismas o montaba a caballo en uno de los preciados corceles de sus famosos establos.
Trataba a los campesinos de manera justa, pero como cualquier hombre de negocios, él y su condesa visitaban a menudo los campos para inspeccionar el progreso del trabajo. Un año después de su llegada a Le Ferriere, parecía que la vida estaba mejorando para los Goretti. Pero las largas horas y el trabajo agotador finalmente pasaron factura a Luigi. Después de contraer malaria, se derrumbó un día en el campo, su cuerpo fue rápidamente vencido por escalofríos y fiebre. La feroz enfermedad tardó solo 10 días en seguir su curso fatal. El 6 de mayo de 1900, el conde Masolini ordenó a su jefe de personal que preparara un ataúd. Se necesitaba para Luigi Goretti. Tenía 41 años. Cuando su padre murió, ella se paró ante el cadáver de su padre. Tenía 9 años. Ella dijo: mamá, Dios no nos abandonará. Tú, madre, vas a trabajar en el campo, yo me hago cargo de todo el trabajo de la casa. Ella tenía fe, incluso en el momento de la tristeza. Cuando se enfrenta a la tristeza, ella no huye de esta, la afronta. Se levanta las mangas y se pone a trabajar. Se pone al servicio de su familia. Si a veces le gritaba, era porque las preocupaciones por el trabajo agrícola me hacían irritable. María aceptaba los gritos con calma y continuaba las tareas domésticas sin ningún mal humor. Tenía un corazón generoso hacia mí y hacia sus hermanos y hermanas. Al servir las comidas se aseguraba de que estaban satisfechos antes de servirse a sí misma. María aprovechaba cada oportunidad para visitar la tumba de su padre. Con frecuencia se arrodillaba aquí, afuera de las puertas del cementerio y oraba por él. Hoy en día, una placa es el único recuerdo de Luigi Goretti. Fue colocada aquí por un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Él informó haber recibido una gran gracia después de orar al Padre de la Santa. María se despertaba todos los días, al amanecer, en esta habitación, y oraba mientras se vestía. Luego, despertaba a los otros niños, y los ayudaba a lavarse y vestirse y luego cocinaba el desayuno a todos. Tenía la ambición de ir a la escuela y soñaba con eso y hablaba de ello. También sentía que era inevitable que fuera la esposa de un granjero, y eventualmente tuviera que conocer las tareas y deberes domésticos. Y así, aprendió a cocinar, y a hornear, y demás con su madre, y lo hizo muchas veces sola. Una vez a la semana, horneaba pan fresco para la familia, en este horno de pan fuera de casa. A menudo, llevaba su rosario alrededor de su muñeca, para facilitar la oración mientras trabajaba. En todos los sentidos, se dedicó a las tareas domésticas y a los niños más pequeños. María siempre fue modesta y reservada. A todos nos gustaba, y en el fondo la admirábamos. Ella era más religiosa que el resto de nosotros. Yo era solo una niña entonces y ojalá hubiera seguido su ejemplo. Pero a esa edad la mayoría de nosotros no tenemos sentido. Apenas sabemos lo que estamos haciendo. Buscamos placer y popularidad. Nos permitimos distraernos de cosas mejores. Teresa Chimerelli. Sé que ella solía hacer las tareas domésticas con energía y diligencia, y que era muy obediente a su madre. Siempre me he maravillado de su gravedad al hablar, y de su manera adulta. Filippo Bari. Cuando María tenía 9 años, iba al mercado de Nettuno para su madre. Después de vender sus huevos, verduras y palomas, hacía las compras familiares en el mercado. Era en estos viajes a Nettuno que siempre visitaba el santuario de Nuestra Señora de Gracia y recibía su fuerza ante la hermosa estatua de la Virgen. Esta es la estatua frente a la cual María oró. Y es importante porque es ante esta estatua que tuvo la inspiración y oró y puso en palabras cuáles eran sus expectativas. Igualmente, tuvo una rica vida de oración, a pesar de que la duración de su vida fue muy corta. Con solo 11 años, hay indicios profundos de que estaba en contacto con Dios. Estaba unida a Dios, y era un alma de oración. Particularmente, el hecho de que María estaba a cargo de reunir a sus hermanos y hermanas, la familia y rezar juntos por la noche.
A los 10 años de edad, era intensamente consciente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mamá Asunta recuerda la constante súplica de María para asistir a clases de catecismo en la casa de un maestro en Compamorto. María caminaría la considerable distancia, llueva o truene, para prepararse para el sacramento. Aunque no sabía leer ni escribir, memorizó todas sus oraciones del catecismo y luego se las enseñó a los niños más pequeños. Ella tenía un gran anhelo por Jesús en la Eucaristía, y por eso hizo todo lo que pudo para anticipar la fecha. Y antes de recibir la primera comunión, fue y pidió perdón a todos los miembros de su familia. Y también pidió perdón a Alessandro Serenelli. Así que la escuela del perdón comenzó mucho antes de su muerte. Antes de caminar a la iglesia, su hermano Angelo se quejaba de sus zapatos, de que parecían ser demasiado estrechos y que no le quedaban bien. Y entonces María le dice a su hermano, Jesús no mira tus zapatos, Él mira tu corazón. Esto demuestra que aprendió el catecismo no solo de palabra, sino que lo vivió día a día. En el momento de su muerte, es totalmente fiel a su camino espiritual. Era joven, pero estaba limpia. Ella era totalmente consciente de su propio comportamiento. Después de la muerte de Luigi, mientras María se preparaba para su primera comunión, la convivencia de los Goretti con los Serenelli se hizo cada vez más tensa, particularmente entre María y Alessandro. El grosero Alessandro hizo avances vergonzosos hacia María, que ella siempre rechazó con severidad. Amenazó con matarla si alguna vez se lo decía a alguien. Él le contó chistes sucios e historias sucias, y le hizo sugerencias obscenas muchas veces. Y ella se sonrojaba. Y cuanto más se sonrojaba, más le gustaba a él. Y ella muy a menudo lo golpeaba, o le pegaba con una escoba, o le tiraba un cubo. Una vez ella le arrojó un cubo de agua, diciéndole que se callara. Era indisciplinado y sin instrucción, y se detenía en los kioscos, y compraba las precursoras de las revistas de chicas desnudas de hoy en día, etc. Decoraba las paredes de su dormitorio con algunas de esas imágenes que en su momento se consideraban inmorales. A la muerte de mi esposo, ni Alessandro, ni su padre mostraron ningún interés, ni nos dieron ningún consuelo. El mayor de los Serenelli tenía un carácter autoritario. Nunca se contentaba con lo que hacíamos, tampoco era de una moral digna de elogio, porque cuando mi esposo murió, se atrevió a hacerme una propuesta infame. El domingo 16 de junio de 1901, con un velo prestado de otra familia campesina, María Goretti recibió su primera comunión de manos del padre Basilio Morganti en la iglesia de Campomorto. Era la fiesta del Corpus Christi. El mensaje del padre Morganti a los niños, antes de administrar el sacramento, fue la pureza a toda costa. De las 12 niñas y 2 niños que hicieron su primera comunión ese día, María era la más joven, pero claramente la más preparada espiritualmente. El padre Morganti estaba asombrado por la profundidad de su espiritualidad y su respuesta a una de sus preguntas. Él, como los pastores, o los pastores italianos de este día, se sentaba en una silla y cada uno de los estudiantes venía y le daba las gracias por el sacramento. Y él decía, ahora, ¿qué le preguntaste a Jesús cuando estaba tan cerca de ti? Y cada niño generalmente pedía una buena comisión en el ejército, o la oportunidad de obtener algo de educación o lo que les interesara. Cada una de las chicas decía que quería tener un buen esposo o una familia sana y cosas así, o una buena granja. Y cuando María llegó, él dijo, supongo que pediste lo mismo que tus compañeros de clase. Y ella dijo, no exactamente. Y él dijo, bueno, ¿qué pediste? Y ella dijo, recibir a Jesús de nuevo. Él dijo, sí, capito. Pero, ¿qué pediste personalmente? Y fue entonces cuando ella dijo, Padre, este fue el momento más feliz de mi vida. No se me ocurría nada mejor que el momento de recibirle de nuevo.
Y él dijo, eso es lo que realmente pides, puedes recibir el próximo domingo, el domingo siguiente y la fiesta de la preciosa sangre. Y ella no cabía en sí de dicha. Y eso para nosotros no tiene sentido, pero recordando que estaba recibiendo, en esos días incluso las monjas no recibían a diario. En la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, donde María recibió la primera comunión, hay una pintura detrás del altar que representa la Anunciación. Irónicamente, el ángel en la imagen sostiene un ramo de lirios en su mano, la flor que más tarde se usó para simbolizar la vida de María. Hoy en día, prueba de los numerosos milagros obrados por la santa, más joven de la iglesia, adornan las paredes de la capilla. El sol estaba caliente el sábado 5 de julio de 1902, pero una ligera brisa soplaba a través del Ferriere, cuando Alessandro, mamá Assunta, y los Cimerelli trillaban habas en el campo a unos 130 metros de la casa. Los pequeños niños Goretti también estaban montados en los ruidosos vagones de trilla con su madre. María estaba arriba haciendo las tareas domésticas y reparando una camisa para Alessandro. La hermana de 2 años de María, Teresa, estaba durmiendo aquí en la parte superior de los escalones sobre una manta. El padre de Alessandro, Giovanni, estaba en la planta baja debajo de los escalones, tomando una siesta. Sobre las 2 de esa tarde, María pasó al rellano para coser, mientras ella se sentaba con Teresa. En el campo, Alessandro entregó las riendas de los bueyes a Assunta y se dirigió a la casa. Subió los 18 escalones, pasó junto a María y entró en la cocina. El fornido joven, de 19 años, agarró una lima afilada de 9 pulgadas y media, y rápidamente estiró a María hasta la cocina. Cuando él cerró la puerta, María vio el arma y supo de inmediato que se enfrentaba a una terrible elección. Alessandro la empujó violentamente al suelo. María gritó mientras luchaba por liberarse. Alessandro más tarde afirmó su respuesta exacta. María dijo, no, no. Dios no quiere esto. Si haces esto, irás al infierno. ¿Qué estás haciendo, Alessandro? ¿Irás al infierno? Su firme rechazo solo lo enfureció más. En una furia ciega, Alessandro comenzó a apuñalarla salvajemente. Le dio un golpe tras otro. Testificó. Después, con locura, como quien tritura maíz, como si estuviera golpeando madera, cualquier grito que María hiciera fue ahogado por el zumbido constante de los carros trilladores. Después de apuñalar a la niña, entró en su habitación y cerró la puerta y se acostó para tomar una siesta. Y las heridas no desgarraron, simplemente perforaron, primero a través del abdomen. La apuñaló 11 veces a través del abdomen. Y ella se desmayó. Y pensó que ella estaba muerta, tiró el cuchillo en el armario, regresó a su habitación, cerró la puerta, se quitó los zapatos y se recostó para una siesta. Bueno, ella no sufrió una hemorragia muy severa, solo muy lentamente, porque lo que él había usado era un picahielos. Era realmente una lima que había pulido hasta que parecía uno de nuestros picahielos. Y esa es la forma más fácil de describir el arma homicida. Y las heridas no se desgarraron, simplemente perforaron. Y cuando ella recuperó el conocimiento, se arrastró hasta la puerta, se levantó y tiró el pestillo hacia atrás. Él escuchó ese chasquido de pestillo y salió, la vio tratando de salir, agarró el pincho y corrió detrás de ella y la apuñaló por la espalda 3 veces. Y esas fueron las heridas mortales. Le perforaron el pericardio del corazón, también golpearon su pulmón izquierdo, y cuando ella, inerte, chocó contra la puerta, él estaba seguro de que estaba muerta. Luego regresó a su habitación y cerró la puerta con llave, mientras eran sus gemidos los que despertaron a la bebé, Teresa, que estaba en el escalón superior. Originalmente, ella había estado cosiendo allí y, como resultado, el anciano estaba durmiendo la siesta abajo, afuera en una hamaca. Y vino y dijo, María, coge a la niña. Cállate. Teresa está llorando. María, ¿dónde estás? Y ella no respondió. Y él subió y la vio en la puerta. Tratando de averiguar, dijo, ¿qué pasa? ¿Te has cortado? Assunta. Assunta. Venga, venga aquí. Y así hubo todo tipo de consternación cuando la madre salió corriendo del campo donde estaba sacando judías junto con los otros niños.
Mamá Asunta le preguntó a María qué había pasado. A través de su voz desvanecida, le dijo, fue Alessandro, mamá. Quería hacer un pecado feo y le dije que no, y luego me dio muchos golpes. El jefe de personal del conde Masolini, Antimo Nicola Romagnola, organizó una ambulancia y mantuvo guardia fuera de la puerta de Alessandro para evitar su fuga antes de que llegara la policía. Eran las 4 horas después del ataque, cuando finalmente llegó la ambulancia tirada por caballos. María ahora tenía un viaje, largo y lleno de baches, de 7 millas, por caminos sin pavimentar, hasta el hospital en Nettuno. Más tarde, sus médicos dijeron que no podían entender cómo María sobrevivió al apuñalamiento. El trauma y la pérdida de sangre del ataque deberían haberla matado. Fue llevada aquí al Hospital de Hombres Orcenigo, donde fue tratada en un edificio separado y más pequeño utilizado para atender a mujeres embarazadas, ubicado detrás del hospital principal. El doctor Francesco Bartoli trató de estabilizar a María. Descubrió 14 puñaladas separadas. Algunas de ellas la atravesaron de parte a parte. Los intestinos fueron desgarrados, los pulmones fueron rebanados y el corazón fue raspado. La encontré herida en varias partes del abdomen y el pecho, y como lo confirmó la autopsia, también hubo una lesión en su corazón. Durante el tratamiento que administré, la niña invocó a la Virgen y mantuvo la calma. No puedo recordar ahora sus palabras precisas, pero confirmé que estaba en todo momento lúcida y en plena posesión de sus facultades mentales. Doctor Francesco Bartoli. Antes de la cirugía, por consejo de los médicos, María recibió la comunión, se confesó y recibió los últimos ritos del padre Marino Gigliaro, el capellán del hospital. La cirugía duró 2 horas. No se administró anestesia por temor a la peritonitis. Cuando estaba acostada en la mesa de operaciones, suplicó lastimosamente por agua, por favor, solo moja mis labios. Solo una gota, por favor. Por favor. Y el sacerdote, sabiendo que el médico negó con la cabeza no, y las enfermeras no se atreverían a moverse, porque tenía heridas abiertas en el estómago. Y si hubiera tragado agua de cualquier tipo, le habría causado peritonitis y eso sin duda se la habría llevado. Así que, el sacerdote tomó el crucifijo y lo sostuvo ante sus ojos, y dijo, Jesús, en la cruz no tenía agua para beber. ¿No puedes ofrecerlo? Espontáneamente, ella soltó. Muy bien, padre. Durante la noche, 2 monjas permanecieron junto a su cama. Su condición empeoró, y temprano en la mañana, el médico notó que su respiración fallaba. El final no estaba lejos. Después de un breve interrogatorio por parte de la policía, María pidió ser inscrita en la Asociación de las Hijas de María. Esta es la medalla que el capellán colgó alrededor de su cuello, mientras yacía moribunda. Testigos en la sala afirman que María tuvo en ese momento una visión milagrosa de la Virgen. El párroco de Nettuno, Temístocles Signori, entró en la habitación a continuación. Fue él quien planteó explícitamente a María la cuestión de perdonar a Alessandro. Ella respondió, sí, por el amor de Jesús. Lo perdono y quiero que esté conmigo en el cielo. Me lo dijo la monja. La hermana que la cuidaba y estaba velando al lado de su cama cuando ella de hecho expiró. Ahora, temprano en la mañana, se despertó después de una noche de sedación, y cuando se despertó, la hermana le trajo una pequeña estatua de Nuestra Santísima Madre y la puso al lado de la cama. Y María solo sonrió, y entonces cerró los ojos. A las 3, sobre la ciudad, las campanas tocaban la hora vespertina. En la iglesia cercana, los sacerdotes pasionistas cantaban la antífona de la fiesta del día. Del capítulo 63 de Isaías, ¿quién es esta que sube al cielo? Esta hermosa, en prendas todas rojas, con ropa manchada como una que ha pisado la prensa del vino. Mientras se recitaba la antífona, María Goretti murió. Era el 6 de julio de 1902, la fiesta de la preciosa sangre.
La alegre ciudad de vacaciones de Nettuno fue sacudida por la noticia del asesinato de María. 2 días después de su muerte, una multitud masiva asistió al funeral de María, celebrado aquí, en la capilla del hospital. Esta tela a cuadros, en blanco y negro, es una pieza del vestido en el que fue enterrada. Los periódicos de toda Italia informaron la historia en la primera plana. Ninguno de los Goretti volvió jamás a entrar en la antigua quesería. La afligida y castigada familia se quedó con sus vecinos de al lado, los Cimerelli, en la Ferriere, hasta el final del juicio por asesinato de Alessandro. El Papa, después de escuchar las noticias, dispuso que los misioneros franciscanos ofrecieran educación gratuita a las 2 hermanas menores de María. Ambas fueron recibidas en instituciones religiosas en Roma. Assunta y sus 3 hijos regresaron a Corinaldo, más pobres que cuando se habían ido. María Goretti era vista por la gente, en general, como una santa. La opinión y actitud común de las personas que la conocían y las personas que llegaron a saber de ella después del incidente era que era muy santa. No se dejó distraer por los deseos mundanos. Esta historia capturó la atención de todas las personas en Italia y posiblemente incluso fuera de Italia. Y algunas personas comenzaron a visitar la tumba y rezar a María Goretti como si ya hubiera sido canonizada. Y desde el primer día, en el cementerio de Nettuno donde fue enterrada, las almas necesitadas vinieron a pedirle oraciones e intercesión. Casi de inmediato, los milagros y las curaciones comenzaron a ocurrir en la tumba de María. Vi a un niño de Nettuno llevado al cementerio por su madre. Estaba carcomido por la tisis, un niño destrozado, de nombre Hermano. Rezaron en la tumba de María, y el niño salió del cementerio curado. A partir de ese día, se hizo fuerte y saludable, y cuando tenía 20 años, fue reclutado para el servicio militar. Domenico Cimerelli. Alessandro Serenelli. Ni en el momento del crimen, ni en el momento actual, muestra signos de trastorno neuropsicopatológico. Goza de pleno conocimiento y libertad de acción. Por lo tanto, lo juzgamos totalmente responsable del crimen que ha cometido. Firmado, doctores Giovanni Mingasini y Nicola De Pedis. Roma, 15 de octubre. 1902. La defensa de locura de Alessandro falló. El día antes de lo que habría sido el 12º cumpleaños de María, fue condenado a 30 años de prisión, el máximo permitido para un menor. Sus primeros 3 años los pasaría en confinamiento solitario. A los 19 años, no era elegible para la pena de muerte. Durante el juicio, fue encarcelado aquí en la prisión de Regina Coeli en Roma, pero más tarde fue transferido a la penitenciaría de Noto en Sicilia. Fue en Noto donde Alessandro recibió sus rayas de convicto y se convirtió en el número 3142. Desde el principio, se mostró desafiante y sin remordimientos, sosteniendo que María era en última instancia la culpable de lo sucedido. Pero una vez tras las rejas, Alessandro sintió rápidamente el peso de su crimen y su castigo. La tremenda desolación del confinamiento solitario era demasiado para muchos prisioneros. Los suicidios eran frecuentes, mientras que otros simplemente se volvían locos. El propio Alessandro fue citado una vez diciendo: "Pensé que esto me mataría". Podía salir solo 1 hora al día, pero incluso entonces era solo un pequeño patio donde podía mirar hacia arriba y ver el cielo. Eso es todo. Visité la habitación de Alessandro con él, y puedo decirte que era inhabitable para los estándares humanos. Incluso después de los primeros 3 años de confinamiento solitario, no podía hablar con nadie. Lo llevaron arriba y allí solo podían hablar a media voz. Y estaba en un estado de desesperación. Su desesperación estaba a punto de cambiar. Una noche, a principios de noviembre de 1910, Alessandro Serenelli tuvo un visitante inesperado en su celda. Era María.
Cuando conocí a Alessandro en 1965, le pregunté sobre el sueño. Él dijo, el sueño que tuve me dio un poderoso impulso a mi mejora en el espíritu. Fue la única vez que vi a María Goretti en un sueño. Soñé que María, toda vestida de blanco, estaba recogiendo flores en el jardín. Y las flores eran hermosos lirios blancos. Y uno a uno, me los dio. Simplemente se transformaron en pequeñas luces. Se iluminaron como velas. Alessandro dice que María le entregó exactamente 14 lirios blancos brillantes, una flor por cada vez que la apuñaló. Entonces se despierta y hay como una metamorfosis en él, como un cambio en él. Sale de la crisis y comienza su momento de conversión con Dios y se encuentra a sí mismo. Este sueño fue como el punto de inflexión entre su vida anterior y su vida posterior. Antes de este sueño, Alessandro repetía continuamente la misma versión del asesinato de María que había dado en la corte. Solo esas cosas que le dijeron sus abogados, que era básicamente que le habían montado una trampa, que todo era culpa de María. Después de este sueño, preguntó a los guardias si podía hablar con el obispo de Noto. Y así, hablando con el obispo, reconoció la verdad. Y admitió que María era muy leal a su credo, y que había sido muy religiosa, y muy buena. Y toda la responsabilidad de lo que sucedió fue de él. A partir de ese momento, comienza su conversión. El 11 de marzo de 1929, Alessandro fue liberado de prisión. Había pasado 27 años de su vida tras las rejas. Fue liberado 3 años antes, debido a su buena conducta, una gracia que él le atribuyó a María. En aquel momento, había una considerable publicidad circulando para hacer de María Goretti una santa. El Papa Pío X ya había presentado a María como un ejemplo de verdadera devoción e inspiración para los jóvenes. El padre Mauro Liberati, un sacerdote pasionista, pronto se convertiría en postulador de la causa de María. En 1929, las jóvenes de Le Ferriere y Nettuno, vestidas con los colores de las hijas de María, se unieron a la procesión, cuando el cuerpo de María Goretti fue trasladado de la tumba original en el cementerio de Nettuno al santuario costero de Nuestra Señora de Gracia. La semana anterior a la Navidad de 1934, Alessandro, mientras trabajaba como obrero en una granja en la región de Osimo, recibió una carta sorprendente. Era de un sacerdote amigo en Corinaldo, invitándolo allí para las vacaciones de Navidad. La carta también contenía la tarifa del tren. En Nochebuena, Alessandro llamó a esta puerta. Era la puerta de entrada a la rectoría de Nuestra Señora de los Dolores, en Corinaldo. El ama de llaves, de pelo blanco, encendió la luz del vestíbulo y abrió la puerta. ¿Me reconoces? Alessandro le preguntó. Sí, hijo mío, fue la respuesta. ¿Me perdonas? La ama de llaves de pelo blanco, Assunta Goretti, puso sus manos sobre la cabeza de Alessandro. Alessandro, María te perdonó. Cristo te ha perdonado. ¿Y por qué no he de perdonar yo también? Te perdono, por supuesto, hijo mío. Habían pasado 32 años desde la última vez que se vieron. Mamá Assunta condujo a Alessandro a través de la ciudad, pasando por la estatua de mármol de María, hasta el número 34 en la vía Borgo Mazzini. Assunta Goretti vivía en esta casa con su hija Ercilia. Ercilia tenía solo 4 años cuando vio por última vez a Alessandro, cuando lo sacaron de Le Ferriere, encadenado entre 2 policías montados. A medida que se ponían al día con las últimas 3 décadas, Alessandro se enteró del destino de los otros actores de este drama. 2 de los 3 hermanos de María, Angelo, de 14 años en el momento de la muerte de María, y Sandrino, que tenía 6 años, se habían ido a América. Después de ser procesados a través de la isla de Elis, como tantos otros inmigrantes italianos, los hermanos se separaron y emprendieron su nueva vida. Angelo estaba criando una familia y vivía en una granja en Nueva Jersey. Pero trágicamente, Sandrino murió en un accidente en 1918. El otro hermano de María, Mariano, que se ve aquí a la izquierda, tenía 9 años en el momento del ataque.
Se unió al ejército, y más tarde se estableció en un pedazo de tierra que le dieron en Nápoles. Teresa, la niña de 2 años que alertó a todos con su llanto ese fatídico día, era ahora Sor María Alessandra de los misioneros franciscanos. La mañana de Navidad, durante la Santa Misa, el pueblo de Corinaldo fue testigo de lo que solo podía suceder entre los pobres de Cristo. Assunta Goretti, junto con Alessandro Serenelli, el hombre que asesinó a su hija, se acercaron a la barandilla del altar y recibieron la Sagrada Comunión, uno al lado del otro. Cuando Alessandro y Assunta estaban juntos en Corinaldo, no se imaginaban la extraordinaria discusión que tenía lugar en el Vaticano sobre María. El proceso canónico para la investigación de la santidad de María Goretti fue iniciado en enero de 1935. El padre Mauro quería comenzar inmediatamente el proceso de canonización, pero los superiores provinciales dijeron: mira, para canonizar a alguien, necesitas mucho dinero, para pagar a todos estos abogados para iniciar el caso, y simplemente no tenemos el dinero para eso. Así que dijo que no. Después de que el padre Mauro fuera frenado por sus superiores, se mudó a Roma. Pero al mismo tiempo, el padre Mauro comenzó a imprimir millones de esas pequeñas imágenes de Santa María Goretti y las extendió por toda Italia. Y así comenzó a crecer un poco de interés por ella. Y luego, en 1935, aquí en Nettuno, una reunión diocesana de miembros de la Acción Católica discutieron la espiritualidad de María Goretti y el interés creció. Después de esa gran reunión aquí, el cardenal protector de Albano le dio el apoyo y el padre Mauro comenzó el proceso de canonización. Así que llamó a los testigos, Alessandro Serenelli, la Madre de María, y las otras personas, y en el transcurso de 10 años, todo se completó. Pasó una década. Los testigos, incluida la familia, testificaron sobre las virtudes de María ante el postulador y los funcionarios del Vaticano, incluido el que llaman el abogado del diablo. El testimonio de Alessandro, durante todos los procedimientos, resultó ser muy potente y precioso a los ojos de la Iglesia. La calumnia contra Santa María Goretti. Alessandro la retiró abierta y oficialmente, en el proceso de canonización, cuando, con la mano en el Evangelio, juró abiertamente que María Goretti no había aceptado pecar en ese momento, en que en verdad la apuñaló. Pero también confesó que incluso, 2 veces, antes de ese día del 5 de julio de 1902, él había intentado violarla y ella siempre se había negado con total rechazo. A los 54 años, cansado de deambular, Alessandro fue acogido por los capuchinos aquí en Ascoli Piceno. Aquí pasó sus días, orando por la gracia redentora de Dios, que María aseguró para él en su lecho de muerte. El monasterio estaba aislado y apartado del mundo. Se convirtió en terciario capuchino de la Tercera Orden. Durante los siguientes 23 años, serviría humildemente en este pasillo como portero y conserje del monasterio. Alessandro se sentía seguro dentro de los altos muros y refugio del monasterio. Pudo trabajar, leer, orar y asistir a misa diaria con los frailes. Entre los innumerables milagros atribuidos por la intercesión de María Goretti, solo 2 fueron necesarios para completar su proceso de canonización. A Giuseppe Cupo, de Roma, un cantero y jornalero pobre, con esposa y 4 hijos, le aplastó el pie derecho la caída de una roca. Los médicos habían decidido amputar el pie lesionado. Sin que ellos lo supieran, su esposa colocó una imagen de la Beata María Goretti debajo de las vendas de la pierna lesionada. A la mañana siguiente, el 8 de mayo de 1947, no había signos de lesión y su pie estaba lo suficientemente normal como para que volviera a su trabajo pesado. El segundo milagro fue una curación instantánea de una mujer en Roma con pleuresía y agua en los pulmones. Lo que ocurrió el 24 de junio de 1950 no tiene paralelo en los anales de la Santa Iglesia Católica Romana.
Más de 500.000 de fieles de todo el mundo se reunieron para participar en el supremo triunfo de la virtud de una niña campesina. Fue la primera canonización que se celebró afuera en la plaza de San Pedro. La basílica no pudo contener las masas de humanidad que descendieron sobre Roma ese día, y nunca había estado presente en una ceremonia de canonización la propia Madre de la Santa. Los 4 hermanos de María, Mariano, Ercilia, Teresa y Ángelo asistieron a la ceremonia de canonización con mamá, Asunta. También asistió el presidente de Italia, Luigi Einaudi. Alessandro Serenelli también estuvo presente en la canonización. Un joven sacerdote pasionista de los Estados Unidos también asistió a la canonización. El Santo Padre bajó, y recuerdo lo vívidamente que fue. Salió en una plataforma, y dijo: he sido forzado por la piedad de todo el mundo, para salir de la Basílica de San Pedro, que por primera vez, en su gloriosa historia, es irremediablemente inadecuada para contener esta demostración de fe. Y aquí se necesita la bóveda azul del cielo, en la primera ceremonia de este tipo, para elevar a los altares una nueva patrona de la juventud y un modelo de pureza en el mundo, que aparentemente ha olvidado el significado de la pureza y la modestia. Y luego, como el Papa Pío XII hacía a menudo, levantó la vista de su documento preparado, e improvisó, y dijo: lo que hizo esta niña, ¿están ustedes cristianos dispuestos a imitarlo? Y de casi todas las gargantas, espontáneamente: ¿lo estamos? El Santo Padre estaba tan conmocionado y las lágrimas brotaban de sus ojos, se podía ver cómo se limpiaba la cara, en el silencio que siguió. Y sabíamos que estaba conmovido hasta las lágrimas. Ahora era el momento supremo. El Papa, llevando la mitra, se sentó en el trono en su suprema autoridad de doctor y cabeza de la Iglesia, y pronunció la santidad de María Goretti. En honor a la Santa e Indivisible Trinidad, por la exaltación de la fe católica y el aumento de la religión cristiana, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y por los nuestros, después de una madura deliberación, implorando siempre la ayuda divina, por consejo de venerables hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, los patriarcas, arzobispos y obispos, presentes en la ciudad eterna,
Decretamos y definimos como santa, e inscribimos en el catálogo de santos a la beata María Goretti. 4 años después de la canonización de María, rodeada de su familia, mamá Asunta murió el 8 de octubre de 1954 en Corinaldo. Alessandro Serenelli, que se había convertido en su hijo adoptivo a través de las circunstancias más extrañas, también estaba al lado de su cama. Una foto de María estaba en su mesita de noche. Solo 5 años después de la muerte de Asunta, debido a su propia mala salud, Alessandro vino aquí, al monasterio de los capuchinos en Machorata, para religiosos ancianos y enfermos. Un día se puso muy enfermo, después de caer por los escalones del monasterio. Mientras yacía moribundo, mantuvo a su lado una foto de su víctima. Esta es una copia de una nota que Alessandro garabateó. Es una súplica de misericordia, pero también una nota de advertencia al mundo. Pido perdón al mundo por el ultraje hecho a la mártir María Goretti y a la pureza. Exhorto a todos a mantenerse alejados de los espectáculos inmorales, de los peligros, de las ocasiones que pueden conducir al pecado. Firmado, Alessandro Serenelli. Según los padres capuchinos que dieron los últimos ritos y estuvieron con él esas últimas horas, dijo: he sufrido enormemente por matar a una santa. Pero ahora que he pagado mi deuda, he encontrado esperanza y luz. He encontrado la redención y ahora volveré a estar con la pequeña María en el cielo. La muerte llegó a Alessandro Serenelli, en esta sala de Macerata, el 7 de mayo de 1970, a la edad de 88 años. Está enterrado en el mismo cementerio que los hermanos y sacerdotes de la Orden de los Capuchinos. Para honrar Corinaldo, la familia Goretti dio permiso para que el brazo derecho de María fuera enclaustrado debajo del altar de la iglesia de Santa María Goretti. Era el brazo con el que María trató de defenderse de la furia de Alessandro. María Goretti tenía un rostro a la altura de la belleza de su carácter. Este retrato original fue pintado por una monja a partir de una descripción exacta dada por Asunta Goretti. Mamá Asunta dijo más tarde que era la imagen más precisa y una fiel semejanza de su santa hija. El original, ahora, cuelga en la habitación del Hospital Orsenigo en Nettuno, donde María murió. Ahora una capilla. Hoy en día, la antigua fábrica de quesos en La Ferriere es un preescolar católico para niños. La habitación de arriba, donde María fue asesinada, es también una capilla en su honor. Los restos de María Goretti están encerrados en una imagen de cera que descansa en esta cripta, en el santuario de Nuestra Señora de Gracia, en Nettuno. La capilla en el nivel inferior ahora está dedicada a María. Desde 1902, María Goretti ha sido exaltada en el arte, la literatura y la música. Papas y líderes mundiales han rendido homenaje a su vida virtuosa, y su historia ha dado la vuelta al mundo, siendo traducida a todos los idiomas, incluidos el árabe y el chino. Verdaderamente, desde la corta vida y valiente muerte de María Goretti, Nettuno y el mundo nunca han vuelto a ser los mismos. Este vídeo ha sido doblado y traducido por Radio Salvación.